Ok. Vale. Bueno, habíamos estado hablando habíamos pasado lo que es Domingo de Resurrección, el Señor había resucitado. Y la Biblia nos habla en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el primer capítulo, habíamos estado estudiando cómo el Señor se aparece a sus apóstoles, ¿no? Lo vemos en los Evangelios y luego en el primer capítulo vemos cómo nuevamente Él se les vuelve a aparecer. Habíamos visto que Pedro, Jacobo y Juan se convierten con un milagro de pesca, que lo habíamos estado viendo hace días atrás. Y cuando vamos al último capítulo de Juan, vemos nuevamente otro milagro de pesca. Parece que abre con un milagro de pesca y cierra con otro milagro de pesca en Juan capítulo 21. Entonces, dice la Biblia que el Señor se les aparece a los apóstoles 40 días. Dice la Biblia que el Señor les está hablando acerca del reino de Dios. Y por eso es que en el Padre Nuestro dice: venga a nosotros tu reino. ¿Qué significa venga a nosotros tu reino? Entonces, cuando dice venga a nosotros tu reino, es ven con tu gobierno. Y habíamos estado también hablando de este tema, que proclamemos el reino de Dios. Proclamemos el gobierno de Dios sobre nuestras vidas, sobre nuestra casa. Entonces, dice que el Señor le dice en una de las últimas apariciones a Pedro, le dice: apacienta mis ovejas. Pero dice: Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. ¿Qué significa la palabra apacentar? Dale de comer a mis ovejas. Dice: no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Dice: trabajen, pero no trabajen por el pan que perece, sino que a vida eterna permanece. Y por eso es que el Señor le va a decir a la samaritana: no bebas de ese pozo, bebe mejor del agua que yo te doy, y no vas a volver a tener ni hambre ni sed. Porque en el reino de Dios es donde está todo. La gente, dice el Señor, se preocupa se afana, dice, y dicen: ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? Dice: pero no sea así entre ustedes. Dice: miren los pajaritos. Dice: ¿tú no ves a un pajarito que está preocupado diciendo qué voy a comer mañana? Se me terminó el dinero del banco. Nunca verás un pajarito que se murió de estrés o que le dio un paro cardíaco porque no tenía que comer el día de mañana. No, dice el Señor, no, dice: miren los pajaritos, dice, y mi Padre, dice, les da de comer. Miren las flores del campo, dice, que los lirios, habla de los lirios. Dice: y miren qué lindos que son los lirios. Y Dios los viste así. Dice: ¿cuánto más no va a ser por ustedes? Dice: gente, dice, de poca fe. Pero primero, dice, busquen el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Entonces nuevamente vuelve a aparecer aquí la palabra el reino de Dios y su justicia. El reino de Dios. Entonces dice la Biblia que está 40 días apareciéndoseles a sus apóstoles. Ok, entonces estamos en ese periodo. El Señor resucita y empieza a mostrarles, empieza a hacerles ver a sus discípulos que era verdad lo que Él había dicho. Él había dicho que iba a resucitar y ellos no lo creyeron. Y hubo un discípulo que dijo: no, si yo no veo y no toco, yo no voy a creer. Entonces 40 días está el Señor apareciéndoseles. Hasta Pentecostés. Pentecostés es hasta el día 50. O sea, lo próximo que nos toca es Pentecostés. Aproximadamente para Pentecostés han pasado 8 días, 42 días. ¿Qué es Pentecostés? Que el Espíritu Santo, dice, que cae sobre sus discípulos. Dice: no se muevan, dice, de Jerusalén hasta que ustedes sean revestidos del poder del Espíritu Santo. Entonces dice: me van a ser testigos en Jerusalén, en Samaria y en los confines de la tierra. Entonces, de aquí
a Pentecostés quedan 42 días más o menos. Panal de miel va a salir transformada y cambiada por el poder del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Amén, amén. Que va a venir un cambio. Amén, gloria a Dios. Amén. Amén. Amén, lo creo. Estamos en esa preparación hasta Pentecostés. Entonces, dice la palabra que Él está 40 días. Habíamos hablado de este número 40 que aparece más de 100 veces en la Biblia. 40 días ayunó el Señor. Dice, cayó lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches en el diluvio. Moisés estuvo 40 días también ayunando. Y la Biblia dice también que Moisés escoge 12 hombres para ir a ver la tierra prometida y están 40 días espiando la tierra prometida. ¿Ok? En el sentido bíblico más antiguo es probablemente un tiempo en que Dios ejerce fuerza amenazadora con vistas a la conversión. Este sería el sentido principal de los 40 días del diluvio. Según un hombre de Dios, un hombre creyente, quien señala que es también el tiempo en que Dios pone a prueba a su pueblo, cuando le dice, y tienes que acordarte de todo el camino que Jehová tu Dios te hizo andar estos 40 años en el desierto, a fin de humillarte, de ponerte a prueba para saber lo que estaba en tu corazón, en cuanto si guardarías o no los mandamientos de Dios. Entonces vemos que también es un momento, el número 40 es como un número de prueba, un número de desierto. A ver cómo está tu corazón. Ya habíamos hablado de David. Ok, David le pasó algo parecido. Él estuvo en el desierto y empezó a salir todo lo que estaba en David. Y si nos fijamos en David, cómo él es perseguido, pero una de las cosas que me llama la atención es que David, la cantidad de mentiras que va a decir en esa persecución. Y sin embargo, cuando él planta cara y dice, se planta delante de Saúl, Saúl le dice, no te voy a matar. Ok, también la Biblia nos habla de Elías. Dice, se levantó pues, comió y bebió, y con la fuerza de aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta el monte de Oreb, en el monte de Dios. Ok, entonces, dice la Biblia que este hombre, Elías, la palabra nos habla de Israel. Israel se parte en dos, lo habíamos hablado. Israel y el reino de Judá. Si nosotros nos fijamos en el reino de Judá, hubieron reyes que temieron a Dios y otros reyes que decidieron no creer a Dios. O sea, hubieron reyes creyentes. Cuando los reyes creían en Dios, al pueblo le iba bien. Venían enemigos, ellos vencían a sus enemigos. Eran reinos prósperos, bendecidos. Sin embargo, cuando le daban la espalda a Dios, venían los enemigos, eran derrotados, había miseria, hasta tal punto que la Biblia dice que había tal hambre que empezaron a comer sus hijos. En el reino de Judá, el reino de Israel, una de las características es que ninguno de los reyes tuvieron temor de Dios. Solamente hubo uno que más o menos creyó un poquito en Dios, que se llama Jehú, pero igual. De ahí la característica de los reyes de Israel, todos los reyes de Israel no creyeron en Dios, no decidieron someterse a la voluntad de Dios. Entonces, Elías se encontraba en Israel, justamente en el reino donde los reyes empezaron a hacer cosas malas. Y la palabra nos dice que Elías vivía en el tiempo del rey Acab y Jezabel. ¿Sí? Dime. ¿Qué es? No. Vale. Ok, entonces, la palabra dice que por causa de estos reyes malos, perversos, sobre todo de parte de Jezabel, porque Jezabel va a aparecer luego en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis dice, y tengo algo contra ti, a una de las iglesias que consientes ahí, a Jezabel. Este espíritu, porque es un espíritu Jezabel, que aparece en el libro de los reyes y aparece en el último libro de Apocalipsis. Dice, hace que mis siervos forniquen. O sea, es un espíritu que les lleva a la inmoralidad sexual, un espíritu que te manipula.
Entonces la Biblia dice que estaba este Elías, este hombre de Dios, que ora para que el cielo se cierre y deja de llover. Deja de llover y pasan 3 años y medio. Israel estaba en la pobreza, estaba en crisis, no había agua, y aparece nuevamente este profeta junto con el rey. El rey Acab le dice: tú estás turbando a Israel. Entonces Elías se para y dice: yo estoy turbando a Israel, yo o tú y tu esposa, con la maldad y la injusticia que están cometiendo aquí en Israel. Dice, pero le dice Elías: tranquilo, va a haber lluvia. Dice: congrégame a los sacerdotes de Baal, porque ellos se empezaron a desviar, empezaron a buscar otro dios, se hicieron un ídolo, Baal. Entonces la palabra dice que estaba Elías y estaban los sacerdotes de Baal. Y dice: ok, vamos a hacer una cosa. Vamos a poner un holocausto, le vamos a echar agua, vamos a poner piedras, y el Dios que conteste con fuego, ese es el verdadero Dios. Entonces empezaron los sacerdotes de Baal a orar a Baal. Oraban: Baal, contéstanos con fuego. Estuvieron horas orando a Baal. Dice que se pegaban, se zanjaban. Entonces dice que Elías ya pasaban las horas y Elías se empezó ya a burlar de ellos. ¿Qué le pasa a su Dios Baal? A lo mejor está en el baño, le dice Elías. Y dice: bueno, ok, ya me toca a mí. Y dice que Elías hizo una pequeña oración y dice que fuego cae del cielo y consume el holocausto. Y el pueblo empezó a decir: Jehová es Dios, Jehová es Dios. El fuego, ¿qué significa el fuego? Porque la palabra dice que serán bautizados con el fuego del Espíritu Santo. El fuego es una señal en la Biblia de juicio. Cuando aparece fuego en la Biblia es el juicio que se desata sobre las personas o sobre la humanidad. Por ejemplo, el apóstol Pedro en las epístolas lo va a decir. Dice: todo va a ser consumido por el fuego. Y aquí vamos a continuar. Sí, el fuego y el fuego del Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces nos habíamos quedado en que pidamos el Espíritu Santo, porque esa es una promesa de Dios. Dice la Biblia que la comunión del Espíritu Santo sea con ustedes. 2 Corintios capítulo 13, verso 14, el último versículo. Yo he escuchado a personas que dicen, o predicadores que han dicho: no, tú no puedes hablar con el Espíritu Santo. No, el Espíritu Santo está para ayudarnos. Dice, y el Espíritu Santo aquí nuevamente se vuelve a mostrar que el fuego es una señal de juicio, porque dice: el Espíritu Santo traerá convicción de pecado, de justicia y de juicio, nuevamente. Entonces, el Espíritu Santo, dice la Biblia, que viene a morar dentro de nosotros. Somos sellados por el Espíritu Santo. Todos los que creemos en Jesucristo, el Espíritu Santo viene a nosotros. Es una persona. Y por eso es que en las epístolas de Pablo vamos a leer que dice: no entristezcas al Espíritu Santo que está dentro de ti. Dice aviva el Espíritu, aviva el don del Espíritu Santo en ti, el fuego del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo está en nosotros. El Espíritu Santo está para ayudarnos en todas las cosas. O sea, nosotros podemos pedirle al Espíritu Santo que nos ayude en todo. Estoy cocinando: Espíritu Santo, ayúdame. En mis tentaciones: Espíritu Santo, mira, estoy teniendo tentación, ayúdame. En mis pruebas, el Espíritu Santo está para ayudarnos en todo. Debemos recurrir al Espíritu Santo. Recuerdo que iba con un pedido y ya me tocaba bajar. Digo: Espíritu Santo, por favor, ayúdame, porque tenía que llevar, era un pedido de doble. Entonces iba con mis 2 manos ocupadas. Y de repente ya cojo el pedido y cojo el asa de la tarta. Y en lo que estoy caminando digo: espérame, voy a mirar. Y estaba la caja a punto de escaparse, estaba la tarta a punto de escaparse. Digo: gracias, Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo está ahí para ayudarnos. Entonces uno empieza a ver que el Espíritu Santo es real, que está allí, es una promesa de Dios. Y Él estará con ustedes, dice el Señor. Y Él les enseñará todas las cosas. Y Él les recordará todas las cosas. Entonces, dice la Biblia que en el Antiguo Testamento no era así. Vamos a abrir en Jueces capítulo 14. ¿Lo tienen? ¿Lo tenemos? Jueces capítulo 14, versos 5. Amén. Dice: y Sansón descendió a Timnat
con su padre y con su madre, y llegó hasta los viñedos de Timnat. Y aquí un león joven venía rugiendo hacia él. Y dice, y el Espíritu del Señor vino sobre él con gran poder, y lo despedazó como si se despedazara un cabrito. Dice, aunque no tenía nada en su mano, pero no contó a su padre ni a su madre lo que había hecho. Verso 7. Y descendió y habló con la mujer, y ella le agradó a Sansón. Cuando regresó más tarde para tomarla, se apartó del camino para ver el cadáver del león, y he aquí había un enjambre de abejas y un panal de miel en el cuerpo del león. Recogió la miel en sus manos y siguió adelante comiéndola mientras caminaba. Cuando llegó a donde estaba su padre y su madre, les dio miel y ellos comieron, pero no les contó que había recogido la miel del cuerpo del león. Vamos a hacer una oración. Padre, en nombre de Jesús te agradecemos por poder estar aquí en esta mañana, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Obra tú, ministranos tú, prepara nuestros corazones, Padre. Desde ya proclamo que, Señor, todo yugo del diablo es quebrantado, Señor. Espíritu de Dios, dice, Señor, tu palabra que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres, Señor. Espíritu Santo, ayúdanos, Señor, tú en esta preciosa mañana, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Vamos a dar un aplauso a Dios. Ok, entonces dice la palabra que el Espíritu, allá dice el Espíritu del Señor, el Ruach HaKodesh, vino sobre Sansón. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo se posaba sobre una persona, pero se volvía a ir, no se quedaba. Entonces dice la palabra que este hombre Sansón era un milagro de Dios este hombre. Dice la palabra que Sansón tenía un voto encima. ¿Qué es un voto? Una promesa de Dios, el voto nazareo, que lo vemos en el libro de los Números, que era un nazareo. Un nazareo no se podía cortar el pelo, se tenía que dejar el pelo largo. Un nazareo no podía beber vino, no podía beber vino, y ni zumo de uva, no podía tomar. Y no podían acercarse a personas muertas, no podían contaminarse porque los caballos contaminaban tanto las personas como los animales. ¿Ok? Entonces, dice la Biblia que aquí ocurre algo sobrenatural, porque que un hombre mate a un león no es algo creíble, ¿no? Por eso es que a veces las personas vienen y se chocan en la Biblia y dicen, ¿cómo tú crees eso? Pero dice la palabra que el hombre natural no comprende las cosas que son del Espíritu. Y dice la palabra que este Sansón mata a este león, como en el original dice como un bebé, como un cordero cuando es un bebé. Y dice la Biblia que de repente este Sansón vuelve donde el cadáver. ¿Qué dice aquí? A ver. Verso 8 dice, cuando regresó más tarde para tomarla, dice, se apartó del camino para ver el cadáver del león. Dice, y aquí había un enjambre de abejas y un panal de miel en el cuerpo del león. ¿Ok? Él no podía acercarse a un cadáver. Sin embargo, lo hizo. ¿Qué tipifica un león? El león sabemos que es el rey de la selva, ¿ok? El rey de los animales. La Biblia dice en el libro de Apocalipsis que el Señor nos hizo reyes y sacerdotes. Un león puede tipificar un ministro muerto, un creyente muerto, pero que todavía da miel. La Biblia dice que los dones son irrevocables. O sea, yo puedo dar miel. Dios puede usarme, pero no significa... A ver, ¿cómo les explico? Una persona puede ser usada por Dios, pero no significa que yo esté agradando a Dios. Puede ser que haya respaldo, pero no aprobación. La Biblia dice que
nos habla en el libro de los Reyes de un profeta. Dios le da la orden a un profeta joven. Le dice, vete a Israel, vas a profetizar en Israel, pero no quiero que bebas ni que comas. Te vuelves para Judá. Y hace esto este profeta. Va, profetiza donde Jeroboam bueno, ahí no me voy a meter en esto, pero la cuestión es que este profeta volvía para su ciudad y le sale un profeta viejo. Y le dice este profeta viejo, dice, quédate a comer conmigo. Dice, no, porque tengo el mandato de Dios y Dios me dijo que no coma ni beba en esta tierra. Me tengo que ir para Judá. Entonces, dice que el Señor, que este profeta viejo le dice, no, dice, Dios me envió un ángel. Dios me envió un ángel y me ha dicho que tú te tienes que quedar a comer aquí. Que te quedes a comer aquí y a beber. Entonces este profeta desobedece a Dios, desobedeció la orden de Dios y dice que va y se sienta a comer con este otro profeta. Y están los dos profetas, está el profeta viejo, el profeta joven. Y dice que el Espíritu de Dios viene sobre este profeta viejo. Y le dice, por cuanto desobedeciste, no vas a volver a entrar a tu tierra. Los profetas existen. Y un profeta lo único que va a hacer es confirmarte una palabra que Dios te dé. Si Dios te habla y un profeta se levanta y contradice esa palabra que Dios te habló a ti, ese profeta no viene de Dios. Ese profeta es un profeta muerto. Ese profeta es un león muerto. Como a mí me decían, yo cuando recién llegué, uno inocente no conoce el evangelio. ¿Y cómo uno hace para casarse? Y me decía un cristiano que llevaba años, decía, no, va a venir un profeta y te va a decir, te tienes que casar con la de verde. Y yo le decía, ¿y si la de verde no me gusta? Dice, no, tú te tienes que casar con la verde porque es profeta, el profeta ya te... Y yo decía, qué complicado. Pero un profeta nunca vendrá a contradecir algo que Dios te dijo. Eso le había pasado a este profeta joven. Este hombre viejo, profeta viejo, le engañó. Reyes capítulo 3, vamos a ver qué. Verso 24. Primera de Reyes. Primera de Reyes, capítulo 13, verso 24. Este profeta viejo engaña al joven. Amén. ¿Lo tenemos? Sí. Hermana Sandra, lea usted. Desde el verso 24 hasta el 28. 13, Primera de Reyes 13, 24. Y yéndose le tocó, dice, un león en el camino y le mató, y su cuerpo estaba echado en el camino, y el asno junto a él, y el león también junto al cuerpo. Y aquí unos que pasaban y vieron el cuerpo que estaba echado en el camino y el león que estaba junto al cuerpo, y vinieron y le dijeron en la ciudad donde el viejo profeta habitaba. ¿Sigo? Oyendo Sí. el profeta que le había hecho volver el camino, dijo, varón de Dios, es que fue rebelde el mandato de Jehová, por tanto Jehová le ha entregado al león que le ha quebrantado y matado conforme a la palabra de Jehová que él dijo. Y habló a sus hijos y les dijo, y les dijo, ensilladme un asno, y ellos se lo ensillaron. Y él fue y halló el cuerpo tendido en el camino, y el asno y el león que estaban junto al cuerpo, y el león no habían comido el cuerpo,
ni dañado El asno. Ok, ahí está bien. Entonces aquí vemos una historia parecida. Vemos a Sansón, un león muerto y el hombre de Dios vivo. Y en la otra historia igual. Pero en cambio aquí el hombre de Dios muerto y el león vivo. Entonces, a ver, tú no necesitas que venga un profeta y te profetice. No necesitamos que venga un brujo y nos hable del futuro, porque eso a veces las personas se creen que los brujos te pueden profetizar del futuro. Ah, sí, ellos usan demonios. No necesitamos que venga un profeta y nos hable, sino que dice Pedro, tenemos la palabra profética más segura, a la cual si estamos atentos, dice, la palabra va a hacer alumbrar nuestros corazones. Amén, por eso es importante la palabra. Y si viene alguien, ¿cómo le pasó a este joven? Este joven fue engañado por este profeta viejo y murió. Y si viene alguien, un profeta, y te da una palabra o me da una palabra, si es un profeta de Dios, se alineará lo que Dios ya me dijo antes. Amén, por eso dice Pedro, la palabra profética más segura. Entonces, vemos aquí una historia parecida. Vemos un león muerto, un profeta muerto. Hay lugares muertos. Dice la Biblia que Sansón tomó la miel de este león muerto. ¿De dónde estamos nosotros comiendo? Hay lugares muertos que te dan comida muerta y contaminada. Por ejemplo, me levanto y lo primero que hago, vale, no digo que sea mal ver las noticias. Sí, puedes ver las noticias, pero si todos los días estoy centrado en las noticias solamente son malas noticias. Lugares muertos. La música. ¿Qué música yo estoy consumiendo? Música muerta, pero dando miel, una miel contaminada. Personas muertas, a quien yo estoy acudiendo a recibir, por ejemplo, un consejo. Esos son los leones muertos, la miel muerta. Y una de las cosas que nos va a proteger de todo esto es el servicio. ¿Ok? Dice la Biblia que en San Juan capítulo 15, vamos a ver San Juan capítulo 15. Ok, entonces para hacer un repaso. Hay lugares muertos que nos contaminan. San Juan capítulo 15 me llama la atención. A ver, San Juan capítulo 15. A ver, ¿quién puede leer? Doris, lea usted San Juan capítulo 15, por favor. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleve fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lo lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así también vosotros si no permanecéis en mí. Yo
soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él está llevando mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego. Y se queman. ¿Qué dice? Y se echan en el fuego y se queman. Ok. Ok, pero lo que me llama la atención es lo siguiente. Verso 1, vamos al verso 1. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el viñador. ¿Me siguen hasta ahí, verso 1? ¿Qué es la vid? La vid es una planta que produce uvas. ¿Ok? Dice, todo sarmiento que en mí no da fruto, lo quita. Dice, todo sarmiento que en mí no da fruto, dice el Señor. Entonces, ¿puede ser que yo esté en Dios? Estoy leyendo la Biblia, estoy orando, estoy yendo a la iglesia y no dar fruto. Porque aquí lo dice en San Juan capítulo 15. Todo sarmiento que en mí no da fruto, lo quita. O sea, yo puedo estar cerca de Dios, leer su palabra, ir a la iglesia, adorar y no dar fruto. Dice la Biblia, verso 6. Si alguno no permanece en mí, es echado fuera como un sarmiento y se seca. Dice, y lo recogen y los echan al fuego y se queman. Nuevamente vuelve aquí a aparecer la palabra fuego. Entonces, habíamos dicho que el fuego significaba... A ver, ¿qué habíamos dicho que el fuego? ¿Qué significaba el fuego? Juicio. ¿Será que... A ver, una de las cosas que nos protegen es el servicio. Es el servir a Dios. Eso nos va a proteger. Porque yo me levanto por la mañana, le doy las gracias a Dios, leo su palabra, que muchos de aquí lo hacen. Leo su palabra. Pero luego después estoy en mi vida cotidiana y me contamino. Y la contaminación no te deja dar fruto, es el león muerto. No te deja dar fruto. Entonces yo estoy por la mañana. Claro, uno de nuestros deseos es dar fruto. Mi deseo es dar fruto. A ver, Dios, tú me has dicho que me vas a bendecir. Pues yo quiero ser bendecido. Yo quiero ver el fruto. Yo quiero ver el fruto de mi matrimonio, el fruto de tu promesa, mi matrimonio. Yo quiero ver el fruto de mis hijos. Que mis hijos te conozcan. Yo quiero ver el fruto en mi familia. Yo quiero ver el fruto, quiero ver la respuesta de la oración que hice. Pero como estoy siendo contaminado por el mundo, no hay fruto. ¿Me están comprendiendo hasta aquí? ¿Sí? No hay respuesta. Porque yo puedo buscar a Dios, como les digo, y luego después de salir de la presencia de Dios contaminarme. ¿Y qué me va a proteger de la contaminación? El servicio a Dios. Eso me va a proteger. El servir a Dios. Eso me va a proteger de la contaminación. Yo, como les he compartido, he estado años evangelizando. Y estamos aquí el día de hoy, gracias a Dios, que
me permite compartir la palabra con ustedes y con la iglesia Panal de Miel. Pero cuando yo iba a evangelizar, yo me daba cuenta. Si ese día me tocaba evangelismo y yo no me cuidaba, luego no había fruto en el evangelismo. Llegaba el evangelismo, el ambiente mal, la atmósfera mal, las almas no se convertían, hablaba con las personas cerradas completamente. ¿Por qué? Porque ese día no me cuidé. Porque ese día sí hice mi devocional, oré, busqué a Dios, pero también estuve en otras cosas, alimentándome a lo mejor de noticias, alimentándome a lo mejor de otras cosas que no edifican. Entonces por eso digo que el servicio a Dios te va a proteger. Y yo me empecé a dar cuenta, digo, cuando yo me protejo y me guardo de cosas externas que no vengan y me contaminen, entonces yo me doy cuenta que cuando llego al evangelismo es más fácil. Las personas vienen al Señor, se abren más las personas. La gente llega al evangelismo, a evangelizar. Veo fruto. Pero los momentos que yo no me guardaba, que yo no me cuidaba, tenía evangelismo y a lo mejor estaba muy pendiente de las noticias. Imagínense, yo qué sé, tal persona violó a tal cara. Y lo que hablan en las noticias. Y lo descuartizaron y no sé qué, ya te estás ya contaminando. Porque de repente a lo mejor te hablan de una violación y ya te empiezan a venir pensamientos de violación. Entonces el servicio a Dios me protege. Entonces aquí vamos al león muerto. El león muerto. Ir a lugares muertos que nos contaminan. Si yo me protejo de la contaminación, voy a ver fruto. ¿Será que muchas pruebas han venido a nuestra vida? O mejor dicho, ¿será que el servicio me va a evitar a mí de muchas pruebas? Dice, el pámpano que en mí está y no da fruto, ¿le echo a dónde? Al fuego. Pero el que está, dice, lo limpio para que dé más fruto. Como el pámpano está en el Señor, pero continuamente se está contaminando, no das fruto porque la contaminación no te hace dar fruto. Y una pregunta, ¿qué es el servicio a Dios? Dice que el servicio nos limpiemos de la contaminación y sirviéndole a Dios, ¿en qué forma? Siendo agradecidos con Dios, sirviéndole, que le ponga al Señor cuál es su servicio. A lo mejor es estar en la calle repartiendo volantes. A lo mejor es estar en la iglesia recibiendo a la gente. A lo mejor es limpiar la iglesia. A lo mejor es atender la cámara. A lo mejor es el proyector, la alabanza. Hay tantas cosas para servir a Dios. Tantas cosas, no sé. A lo mejor es viniendo intercesión, que es una de las primeras cosas. Yo no sabía qué hacer al principio. Y yo le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Pues vamos a orar a intercesión. Nos íbamos 2 o 3 veces a la semana a intercesión. Y nos poníamos ahí a orar con Marta, que ahí continúa Marta. Hasta que después se nos dio la oportunidad de servir de ujieres. Luego después se nos dio la oportunidad de servir en los baños. Limpiamos los baños de la iglesia. Luego después ya se abrió el campo para el evangelismo. Entonces, el servicio me va a proteger y el servicio me va a dar fruto. Sí. Entonces, porque el Señor dice que que en Él vamos a dar fruto.
pero también dice que en él puede ser que no des fruto. Proverbios 11:8, es el proverbio de hoy, 11:8. A ver, Cate, lee, Proverbios 11:8. El justo es librado de la tribulación, mas el impío entra En su lugar. El justo es librado ¿de qué? De la tribulación. Pero entra el impío en su lugar. Una de las definiciones de impío es de alguien que no tiene compasión. De alguien que solo busca sus intereses, sus beneficios. Y yo creo que en algún momento todos estamos así. Algún momento yo también estuve así. Porque es normal, ¿no? Pero me preocupo por mí, solamente por mí. Y nada más que por mí. Entonces por eso es que el Señor va a decir, el que pierda su vida, la salvará. El que intente ganar su vida en este mundo lo va a perder. Pero el que pierda su vida por mí, dice, la va a salvar. Ok, va a decir en el Evangelio de San Juan, también en el capítulo 11, capítulo 12, dice, si la semilla, dice, no muere, no puede dar fruto. Entonces a veces nosotros tenemos que crucificar todas esas pasiones, deseos, porque todas esas cosas nos impiden dar fruto. Y una de las cosas que les decía, ¿será que muchas pruebas se van a evitar en el servicio? Puede ser que sí. Por ejemplo, Sadrach, Mesach y Abednego. Y la historia la tenemos en Daniel. Dice la Biblia lo siguiente, que el rey manda hacer una figura, una estatua de oro, y dice, ahora todos se van a postrar delante de esta estatua de oro. Y Sadrach, Mesach y Abednego dijeron, nosotros no nos vamos a postrar nada. Entonces el pueblo venía y se postraba delante de esta estatua de oro, y ellos no lo hacían. Entonces le dijeron al rey, mi rey, mire, aquí hay 3 hombres, Sadrach, Mesach y Abednego, que ellos dicen que no se van a postrar delante del Dios que usted se ha levantado. Y el rey dice, ¿qué? ¿Que no se van a postrar? A ver si no se van a postrar, tráiganmelos aquí. Y los presentan delante del rey a estos 3 varones. Estos 3 varones le dicen, rey, que sepas que nosotros no nos vamos a postrar delante de tu estatua. Si nos quieres matar, mátanos. Pero con todo, dice, Dios puede salvarnos. Y dice que se encendió en ira el rey. Y dice, calienten el horno 7 veces más. Y dice que los ataron. Y cogieron hombres fuertes. Y dice, y llévenlos y tírenlos al horno. Dice que fueron estos hombres fuertes y cogieron a Sadrach, Mesach y Abednego y los tiraron en el horno de fuego. Y estaba tan caliente el horno que mató a estos hombres. Y cuando tiraron a los muchachos al fuego, dice que el fuego consumió a estos hombres. De repente el rey está mirando y se asombra el rey porque dice, hemos tirado 3 muchachos atados, pero yo veo que hay 4 y sueltos, dice. Y uno dice, se parece al hijo de los dioses. Y dice que los mandan a sacar, estaban vivos, Sadrach, Mesach y Abednego. El fuego, nuevamente aquí, aparece el fuego, como el juicio. A ver, ¿en qué libro aparece esta historia? ¿En qué libro aparece esta historia? A ver. Daniel. Estaba Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Dónde está Daniel? Él tampoco se postró delante de la estatua. ¿Por qué Daniel no está ahí con ellos? Porque cuando nosotros leemos en el primer capítulo de Daniel, va a decir lo siguiente. Y Daniel decidió
no contaminarse. Ahí está. Daniel fue librado del fuego. Daniel fue librado del horno. Sin embargo, parece ser que los otros muchachos sí se contaminaron con Babilonia. Y cuando ellos entraron al fuego, lo que quemó fueron las ataduras. Lo único que se quemó fue la atadura. ¿Será que que mi servicio a Dios me protege del fuego? Entonces, Señor, voy a estar aquí, te voy a decir, ¿qué quieres que te sirva? Yo no quiero fuego. ¿Alguien quiere fuego? Nadie quiere fuego. Pero el fuego te quema las ataduras. La contaminación de este mundo te hace estéril. Nosotros podemos creer en Dios, leer la Biblia, venir a la iglesia, pero si me estoy contaminado con este mundo, me hace infructuoso. No voy a poder ver ese resultado que yo quiero. Y por eso Santiago dice, guárdese del mundo, porque la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Todo tiene su tiempo, ¿ok? Todo tiene su tiempo y tiene su hora debajo del sol. Con esto, el Señor no nos prohíbe que nosotros disfrutemos de nuestra pareja, de nuestro matrimonio, de nuestra familia. Pero sí quiere que le sirvamos, porque el servicio nos protege. El servicio nos va a proteger de contaminarnos. El servicio nos va a hacer dar fruto para Dios. Porque una de las cosas que Dios quiere es que vidas sean salvadas. Si yo me contamino, si mi miel está contaminada, ¿cómo voy a dar vida? No puedo dar vida con una miel contaminada. Y yo puedo hablar de Dios, pero si estoy contaminado, no va a haber fruto. Amén. Nuevamente vuelve a aparecer esta palabra que les había dicho. Habíamos estado hablando de la miel, que le dieron al Señor un panal de miel y un pescado. Habíamos visto que Jonatán metió la espada en un panal de miel. Y aquí nuevamente volvemos a ver un panal de miel en el cuerpo de este león. Y hay más textos de... Pero yo el día de hoy quiero creer, como decíamos, estamos en este tiempo, en este espacio de tiempo donde el Espíritu Santo en Pentecostés traerá un cambio para panal de miel. Yo lo creo. Lo creo. Y que este tiempo va a ser una preparación para que nosotros podamos dar un paso más. Amén. Vamos a hacer una pequeña oración. Padre, en el nombre de Jesús, gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Bendigo, Señor, tu iglesia en esta mañana, Señor. Bendigo la vida de Doris. Oramos por María. Bendecimos, Señor, a Katia, a Brian, a Sandrita. Gracias, Señor, por mi esposa, por Alba, de Israel, por la vida de mi madre y cada miembro de Panal de Miel. Bendigo, Señor, tu iglesia, Señor. Proclamo el reino de los cielos, Señor. Proclamo lo que dice tu palabra. Así bendeciréis a los hijos de Israel. El Señor te bendiga y te guarde. Extienda su misericordia sobre ti y haga resplandecer tu rostro. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Vamos a dar un aplauso a Dios. Dios les bendiga.